El magnicidio es la muerte violenta, o sea, el homicidio de una persona que tiene un poder o tiene un alto cargo político o de otra índole. O sea, se trata de una persona con poder. En la historia de la humanidad, el primer magnicidio como que se registra es el de Julio César en manos de Bruto y otros allegados. Luego, viniéndonos muy rápidamente a la historia más contemporánea, tenemos el magnicidio de Abraham Lincoln en el año 1865 y posteriormente, en el año 1914, el magnicidio del archiduque de Austria, Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Este magnicidio, que aparentemente no era tan importante, tuvo efectos terribles en realidad, porque se iniciaron algunas acciones que luego se transformaron en bélicas y que desencadenaron en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, cuya forma de finalizar también tiene que ver con las causas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra fue entre el 14 y el 19. O sea que un magnicidio que no parecía tan importante desencadenó una catástrofe mundial, murieron millones de personas, se destruyeron muchísimos países y siempre apareció un beneficiado que fue los Estados Unidos. En el año 1948 es asesinado en Colombia Gaitán, Jorge Gaitán, que había tenido altos cargos políticos y en ese momento era el líder de un partido que llamaríamos ahora progresista o populista. El asesinato de este hombre, que en realidad él lo que quería era la independencia real de su país, que dejara Colombia de ser una colonia y se bregaba por la gente más pobre. Este asesinato provocó la reacción de los seguidores de Gaitán, que se lanzaron en Bogotá a destruir negocios y a provocar incendios. 52 manzanas fueron quemadas con lo que se conoce históricamente como el Bogotazo. Se desencadenó una brutal represión, hubo muchos muertos, mucha gente huyó hacia la selva o las montañas y ahí luego se forman las FARC, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue un grupo guerrillero que se mantuvo muchas décadas en Colombia y que hasta hace poco tiempo todavía funcionaba. Y esto llevó a este país a una verdadera descomposición en todos sus sentidos y que ahora está tratando de recuperarse. En el año 1961 fue asesinado Lumumba, primer ministro del Congo, cuando él intentaba unir a África y hacer algo por su pueblo. Pidió ayuda a Estados Unidos se lo negó, y entonces le pide a la Unión Soviética y ahí reacciona Estados Unidos. Lumumba es asesinado, el país entra en una decadencia que termina con una guerra que hace más de 20 años que continúa y ha traído una verdadera catástrofe para ese país. En 1963 es asesinado John Kennedy. No se sabe bien todavía ni quién lo mató, ni cuál fue la causa. Luego tenemos el asesinato de un primer ministro coreano, de Indira Gandhi, primer ministra de la India, cuando trabajaba para su reelección, de Benazir Bhutto, la primera ministra de Pakistán, la única mujer que ejerció ese cargo en Pakistán, que parece que fue en manos de los talibanes. Nosotros hace poco, unos pocos días, tuvimos la tentativa de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación.
Esta tentativa, por suerte, se quedó ahí porque no sabemos cómo estaríamos hoy si esa bala hubiera salido de ese revólver. Pero sí tuvo efectos la tentativa en el sentido de generar tal vez una grieta más profunda e incrementar el odio de las personas. Hay un análisis muy interesante que vamos a ver ahora en un video del programa periodístico español La Base, donde la periodista, voy a leer el apellido, Afinogenova, y de ese programa, y un sociólogo y periodista argentino, Mario Teruggi, se refieren a lo que lleva al odio y a una tentativa de magnicidio y al manejo que hace la política de oposición y los medios hegemónicos de estas situaciones. Vemos ahora el video. Ataque grabado por cámaras de televisión, transmitido en vivo, del que hay como 20 testigos interrogados y pruebas de que ha sido premeditado, pero hay cosas que no están coincidiendo. Cosas que impulsan una serie de cuentas de derecha y de parte de la oposición política en redes sociales, y luego hay toda una variedad de medios dispuesta a amplificarlas. Como el guión no es nada nuevo, lleva años repitiéndose, parte de la sociedad recibe estos mensajes como algo totalmente lógico y probable. Me parece que sí hay un clima político que lleva mucho tiempo instalándose, elevando a niveles muy preocupantes, donde, digamos, se crea una subjetividad, una serie de deseos y pulsiones de muerte que son muy evidentes. En las movilizaciones contra el gobierno, contra Cristina, han llevado guillotinas, han llevado bolsas mortuorias. Esta semana se recuperaron testimonios de gente que dice hay que contratar a un sicario, esto se resuelve con la desaparición de Cristina. Hay todo ese clima de radicalización narrativa que luego pasa al acto en esta persona. Si fuera efectivamente la hipótesis de la autorradicalización producto de un empuje consciente en una estrategia política, ¿cuántas más personas piensan así o están buscando un posible pase al acto? Pese a que a estas alturas ya se sabe que el terrorista no actuó solo, sino con complicidad de su pareja, pese a que está claro que la pistola no era de agua, sino una muy real con la que ambos posaron en fotos días antes del ataque, el show de dudas, sospechas, victimización y odio, envuelto en un manto de periodismo crítico, imparcial e incisivo, continúa. Y para cuando se vuelva más complicado sostener la teoría del autoatentado, la derecha mediática argentina ya trabajó en otra versión. La culpa de que le restregasen una pistola por la cara a Cristina Kirchner es de Cristina Kirchner. Hay una pregunta cuando uno ve que los medios siguen con la misma estrategia de inflar, inflar, apretar, empujar, que es, ¿lo que pasó fue un error o lo que pasó es una consecuencia de una estrategia que justamente crea estas condiciones? Porque si fue un error, pues seguramente haya una suerte de recalcular sobre lo que se está haciendo. Pero si finalmente hay detrás de estos grandes medios grupos económicos, gente que piensa, que hace estrategias, tal vez no sea un error, algo que se salió, sino algo que forma parte de lo posible, en cuyo caso estamos ante medios que están trabajando para que este tipo de situaciones puedan ocurrir. Y cuando ocurren, en vez de recular, siguen apostando a empujar un poco más. Al referirme un poco a los magnicidios más conocidos que hubo en la historia contemporánea, sobre todo, y las consecuencias de los mismos, la idea fue que pensemos cuáles pudieron haber sido las consecuencias de un magnicidio en el caso de la vicepresidente de la Nación. Seguramente sería un terrible baño de sangre, porque el odio que se ha surgido en gran parte de la población en contra de Cristina Fernández y de su grupo político es bastante inexplicable de lo racional y seguramente, como se mostró en el video, tiene mucho que ver con el manejo que se hizo. Es bastante extraño, ¿no?, que en un país que el 90% de la población se dice cristiana católica, con una doctrina del amor que tiene esta religión, sea poseída por el odio la mayoría de esas personas que son católicas,
o más bien la mayoría de los odiadores son católicos, y no pueda compatibilizarse este amor del que habla la religión católica con este odio que la gente siente. Algo no está funcionando. Las contradicciones que están teniendo las personas que son manipuladas por los medios parece que son muy severas y que nos pueden llevar a situaciones gravísimas. Será hasta el próximo programa.